Asistí a la fiesta de revelación de género de mi hermana Lena una cálida tarde de sábado, de esos días que salen perfectos en fotos. Cielos azules. Música suave en el patio. Serpentinas rosas y azules ondeando al viento como si nada en el mundo pudiera salir mal. Todos decían lo afortunada que era. Lo radiante que se veía. Que este era el momento más feliz de su vida. Lena me encontró cerca de la mesa de bebidas. Sus manos temblaban de emoción mientras presionaba una foto de ultrasonido en mi palma. ¿No es hermosa?, preguntó, con la voz ya cargada de emoción. Sonreí porque eso es lo que haces cuando tu hermanita te mira así. Pero no respondí de inmediato. Soy radiólogo. Llevo casi 2 décadas analizando imágenes, miles de ellas. He aprendido a reconocer patrones a simple vista. Saludable. Peligroso. Normal. Anormal. A estas alturas, es pura memoria. Mis ojos no admiran las imágenes. Las analizan, y en el momento en que miré la ecografía, algo dentro de mí se enfrió. La forma no era la correcta, la densidad no era la adecuada, el silencio dentro de la imagen estaba mal. Me obligué a mantener una expresión suave. No podía dejar que mi rostro delatara lo que mi mente ya gritaba. A nuestro alrededor, la fiesta bullía de risas. Los vecinos se apiñaban cerca de la mesa de aperitivos, con vasos de plástico de sidra espumosa. Nuestros padres rondaban a Lena, tocándole el brazo cada pocos segundos, como si el embarazo la hubiera convertido en algo frágil y sagrado. De pequeña, Lena siempre había sido la sensible. Lloraba con las películas animadas. Creía en las señales y en las corazonadas. Yo era todo lo contrario, la hermana mayor con manos firmes, la que arreglaba todo. Si algo se rompía, lo arreglaba. Si alguien entraba en pánico, yo mantenía la calma. Incluso ahora, la gente me seguía llamando cuando algo salía mal, pero allí, rodeado de globos, pastelitos y vítores forzados, me di cuenta de algo aterrador. Esto era algo que no podía arreglar sin destruirla. Sonríe, nos llamó nuestra mamá desde el otro lado del patio, levantando el teléfono. Es un momento importante. Lena se acercó a mí, radiante. No puedo creer que esto sea real, susurró, con la mano apoyada instintivamente en su estómago. Asentí, guardando el ecógrafo en mi bolsillo como si me quemara la piel. La música retumbaba. Alguien empezó una cuenta regresiva cerca del globo. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, y mientras veía a mi hermana reír bajo un cielo lleno de promesas, supe, con una certeza en la que había aprendido a confiar, que algo estaba terrible e imposiblemente mal. Después de eso, intenté sumergirme en el ritmo de la fiesta. Rellené las bebidas. Asentí con la cabeza ante conversaciones que apenas oía. Sonreí cuando me decían lo emocionada que debía estar de ser tía. Desde fuera, parecía presente. Por dentro, mi mente estaba atrapada en una sola imagen. El ecógrafo pesaba mucho en mi bolsillo, como si supiera que no pertenecía allí. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. Que tal vez la iluminación había sido mala. Tal vez el ángulo no era el adecuado. Las imágenes que no sirven para el diagnóstico pueden ser engañosas. Había dado charlas a los becarios sobre eso durante años. Pero la duda no sobrevive mucho contra el instinto, y el mío me gritaba. Cuando por fin recuperé la imagen, la cubrí con mi cuerpo, alejándome ligeramente de la multitud. La observé como siempre, tranquila, metódica, distante. O al menos intenté serlo. No había saco lleno de líquido. No se veía un contorno fetal claro. No se veían indicios de desarrollo óseo o estructural. En cambio, había una masa sólida y densa donde debería haber habido suavidad. Una presencia sin el delicado caos de la vida. Mis dedos se enfriaron. Había visto escaneos como este antes. No para celebrar. No pegados en refrigeradores ni repartidos en fiestas. Los había visto en salas oscuras con pacientes conteniendo la respiración, esperando las palabras que lo cambiarían todo. Detrás de mí, alguien rió a carcajadas. La música subió de volumen. Confeti rosa y azul brillaba bajo el sol de la tarde. El contraste me revolvió el estómago. Lena me rozó y se detuvo para saludar a otro invitado, con una sonrisa natural y la mano apoyada protectoramente sobre su vientre. Llevaba semanas hablándole a su bebé. Leía cuentos en voz alta antes de dormir. Pintaba la habitación de un suave tono crema porque quería que transmitiera tranquilidad. Y todos la habían dejado creer. Me guardé el ecógrafo en el bolsillo justo cuando Isen pasaba con una bandeja de hamburguesas, sonriendo como un hombre cuyo futuro ya estaba decidido. Me miró y me guiñó un ojo.
Ya casi es hora, dijo. ¿Casi la hora de qué?, me pregunté. ¿Del globo? ¿Del aplauso? ¿O del momento en que la mentira se hizo permanente? Sentí la familiar presión tras las costillas, el peso que se siente justo antes de dar una mala noticia. La había soportado cientos de veces. Pero nunca así. Nunca para alguien cuya risa había memorizado de niña. Volví a mirar la decoración, la cuidadosa planificación, el optimismo impregnado de cada detalle. Cupcakes con pequeños signos de interrogación. Una pancarta que decía bebé niña en camino. Mi corazón latía con fuerza. Cada segundo que pasaba parecía un robo. Tiempo robado. Verdad robada. Supe entonces que la imagen ya lo había cambiado todo. El partido simplemente no lo sabía aún. Observé a Lena ir de un huésped a otro como si flotara sobre el suelo. Reía con facilidad, aceptaba abrazos y se apretaba el estómago cada pocos minutos, como si recordara que era real. Le decían que brillaba. Que sería una madre increíble. Lo absorbió todo, sonriendo como se sonríe cuando el futuro se presenta favorable, y cada vez que lo hacía, algo se retorcía más profundamente dentro de mi pecho. Me dije a mí mismo que debía esperar. Para estar seguro. No se desencadena un momento así sin pruebas. No se convierte la alegría en pánico solo por instinto, aunque ese instinto haya sido entrenado durante años de medicina. Había visto lo que podían hacer las palabras prematuras. Como una sola frase podía fracturar familias, alterar vidas, dejar cicatrices que nunca sanaban del todo, pero el silencio también tiene consecuencias. Lena me acorraló cerca de la mesa de postres, sosteniendo un cupcake con glaseado rosa que no había tocado. «Estás raro», dijo con dulzura, chocando su hombro contra el mío. Demasiado silencioso. «¿Estás bien?» Forcé una risa. «Estoy abrumado», dije. «Es mucho», sonrió, aliviada por la respuesta. «Lo sé. Sigo pensando, ¿y si lo arruino? ¿Y si no lo hago todo bien?» La pregunta le cayó más fuerte de lo que creía. La miré, mi hermana pequeña, que todavía me llamaba cuando no podía dormir, que confiaba en que el mundo le diría la verdad. Ya había construido su vida en torno a algo que quizá no existiera. Me imaginé diciéndole eso ahí mismo. Cómo se desmoronaría su rostro. Cómo se apagarían 50 conversaciones a la vez. Cómo esta celebración sería recordada no como alegría, sino como el día en que todo se rompió, así que me quedé en silencio. La música subió de volumen. Alguien empezó a organizar a la gente para las fotos. Nuestros padres rondaban, radiantes. Isen rodeó los hombros de Lena con un brazo, susurrándole algo que la hizo reír. La miró como si fuera un milagro. Me sentí como si estuviera parado al borde de un acantilado con ella, observándola acercarse mientras creía que el suelo era sólido. Fue entonces cuando lo comprendí. Esperar no era neutral. Cada minuto que demoraba no protegía su felicidad. Era arriesgar su seguridad. A lo que fuera que estuviera dentro de su cuerpo no le importaban los globos ni las buenas intenciones. Me disculpé, con el corazón acelerado, observando el patio hasta que encontré a Isen cerca de la parrilla. Levantó la vista, sorprendido por mi expresión. «Isen», dije en voz baja, con la voz más firme de lo que me sentía. «Tenemos que hablar». Ahora, mientras lo conducía hacia la casa, lejos de la música y las risas, supe que estaba cruzando una línea de la que no podía arrepentirme, pero amar no siempre significa permanecer en silencio. A veces, significa elegir la verdad, sin importar cuánto duela. En cuanto la puerta se cerró tras nosotros, el ruido de la fiesta se apagó hasta convertirse en un zumbido lejano, como un latido a través de una pared. Isen se giró hacia mí, con la confusión ya tensando su expresión. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿Comió algo Lena?» «Está bien», respiré hondo, lenta y deliberadamente. Había aprendido, tras años de malas noticias, que la primera frase importa más que todas las demás juntas. «Marca la dirección de la caída, esa ecografía», dije con cuidado. «No es lo que crees», frunció el ceño y negó con la cabeza. «¿Qué quieres decir?» «Lo hemos visto». «Nos dijeron, se equivocaron», dije. Bajé la voz sin mi permiso. «Isen, esa imagen no muestra a un bebé». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas e inmóviles. Por un segundo, su rostro se quedó en blanco, como una pantalla congelada antes de colapsar. Luego, el color desapareció de golpe. «No», susurró. «Eso no es posible. Ha sentido patadas. Habla con ella». «En la clínica dijeron», sé lo que dijeron, respondí. «Pero también sé lo que vi».
He leído miles de ecografías. Esto no es un embarazo. Es una masa sólida. Y es grave, se agarró al borde del mostrador, con los nudillos blancos. Seguro, se le quebró la voz. Por favor, dime que te equivocas, tragué saliva. Ojalá lo fuera. Afuera, alguien empezó la cuenta regresiva. Las risas crecieron, preparándose para la celebración. Dentro de la casa, Isen me miró como si su mundo se hubiera partido en dos. ¿Qué hacemos?, preguntó apenas audible. La llevamos al hospital, dije. Esta noche. No mañana. No después del pastel. Ahora mismo, negó con la cabeza, presa del pánico. No se irá. No después de todo esto. Antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta. ¿Están bien ahí dentro?, preguntó mamá alegremente. Están a punto de cortar el pastel, forcé una especie de sonrisa y abrí la puerta. Salgo enseguida, dije. Solo voy a por algo. De vuelta en el patio, el confeti rosa se le pegaba al pelo a Lena mientras corría hacia nosotros, radiante, sin aliento. Te lo perdiste, dijo alegremente. Nuestra pequeña, Ise la rodeó con un brazo, con una sonrisa forzada pero convincente. Cariño, Maven no se encuentra bien. Necesito llevarla a un sitio. Lena dudó, con la preocupación reflejada en su rostro, y luego asintió. Me abrazó, rozando su vientre con el mío. Escríbeme, dijo en voz baja. Te guardaré el pastel. Cuando salimos del camino de entrada minutos después, los vítores de la fiesta resonaron detrás de nosotros. Aún no lo sabían, pero todo ya había cambiado. Las luces del hospital eran demasiado fuertes para una noche que había empezado con globos y pastel. Lena estaba sentada en el borde de la camilla, con los dedos apretados en la fina bata de papel, buscando consuelo en cada rostro de la habitación. Todavía creía que había habido un error. Que alguien se reiría suavemente y diría que la máquina había fallado, que el bebé estaba bien, que todo esto era innecesario. La pantalla dijo la verdad antes de que alguien hablara. No hay latidos del corazón. Ningún movimiento, sin vida, el médico explicó con delicadeza, eligiendo palabras para suavizar el golpe, pero no había forma de suavizarlo. Una gran masa ovárica. Probablemente benigna. Peligrosa si no se trata. Lena no gritó ni se desplomó. Simplemente se encogió, como si le hubieran extirpado algo esencial sin hacer ruido. La cirugía fue rápida. Demasiado rápida para que el miedo la alcanzara. Caminé de un lado a otro por el pasillo mientras Isen, sentado con la cabeza entre las manos, susurraba disculpas a nadie. Cuando el cirujano finalmente salió, con la mascarilla bajada, sus palabras me impactaron como el oxígeno después de ahogarme. Lo tenemos todo, dijo. Se pondrá bien. El alivio me golpeó tan fuerte que mis rodillas casi cedieron. Lena sanó físicamente. Emocionalmente, la recuperación avanzó a un ritmo diferente. Algunos días hablaba. Otros, miraba fijamente al vacío, llorando a un hijo al que había nombrado, amado y perdido sin existir jamás. La terapia la ayudó. El tiempo ayudó un poco. La verdad fue lo que más ayudó, incluso cuando dolía. Meses después, estaba en su sala, sosteniendo una pequeña mano que se enroscó instintivamente alrededor de mi dedo. Sofía me miró parpadeando, cálida, real e increíblemente pequeña. Lena me observaba desde el sofá, con una sonrisa suave pero firme. No pensé que podría volver a amar, dijo en voz baja. Pero aquí está. Isen la rodeó con un brazo, cuidadoso, protector. Su familia no era como la habían imaginado. Parecía más fuerte. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Lena apoyó la cabeza en mi hombro. Me salvaste la vida, susurró. Porque dijiste la verdad. Recordé esa fiesta. Las serpentinas, las risas y el momento en que casi me quedé callado. Las mentiras habrían permitido que la celebración continuara. Habrían mantenido a todos cómodos, y la habrían matado. La verdad no nos dio la historia que queríamos. Nos dio la que necesitábamos. La que dejó a Lena con vida. La que dio paso a algo real que crecería. Las familias no se definen por un comienzo perfecto. Se definen por lo que sobrevive cuando todo se derrumba, y a veces, lo más valiente que puedes hacer es arruinar la fiesta para salvar a la gente que amas.